Le comentaba pues ya la semana pasada sobre este tema que nos dejó ahora sí con una probadita Sergio Villarreal en la anterior entrevista aquí en el estudio sobre el parque de Comondú, este parque que costó 32 millones y en realidad costó la mitad. Por ello, tengo el gusto de recibir con mucho gusto a Sergio Villarreal, quien es doctorante en anticorrupción y sistema de justicia, licenciado en Derecho y experto en temas de corrupción. Sergio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y tenerte aquí en la estación. Muchas gracias, Germán, y pues te le agradezco la oportunidad que me das para compartir estos temas de corrupción con toda la población. Sí, definitivo, ahorita yo creo que van, muy de acuerdo a los tiempos en los cuales ya es muy mal visto el derroche. Y pues bueno, en estos casos que son propios de una investigación tuya profesional y a fondo, híjoles, las cifras se siguen disparando, ¿no? Así es, Germán. Fíjate, este tema de investigación que con gusto estoy compartiendo con tu público es a raíz de las declaraciones que hizo el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío respecto de un parque, así bien lo decías, que lo cobraron los empresarios en 32 millones de pesos. Entonces la labor de nosotros como ciudadanos fue precisamente investigar a través de los portales de transparencia y cualquier información o datos que estén abiertos y que cualquier persona pueda consultarlo. Y que deben de estar ahí, ¿no? Sí, así es, debe estar contratos, debe estar licitaciones, sí, fallos, y a eso nos metimos a investigar por dos temas importantes. Uno, porque, como dicen, únicamente nos tiraron el anzuelo, el gobernador, como dijo, voy a presentar denuncias, pero más dijo que un parque Comondú, pero no dijo en contra de quién únicamente. Entonces, la labor que hicimos fue investigar de qué parque se trata y qué empresas o personas físicas o morales participaron en esa licitación. En esa licitación, ¿el parque se encuentra en Ciudad Constitución o en Insurgentes, en La Toba? Mira, para ser específico, se encuentra en Ciudad Constitución. Y ya ser más específico, es el Parque Emiliano Zapata, que está en la colonia Pueblo Nuevo, de allá de Ciudad Constitución. Fue una rehabilitación y esa rehabilitación tardó 4 meses y medio en hacerla. Oh, yo pensé que era un parque hecho de cero, desde cero, o sea que no había parque, pues. Pero fue una rehabilitación de algo que ya había. No, imagínate, hubiera sido parque, nos cuesta el doble, yo creo, hacerlo, pero no, fue una rehabilitación. Okay. Y esa rehabilitación pues consistió de manera general en construcción de banquetas, jardinería e iluminación, específicamente eso fue. Y aquí pues una dependencia tiene que ser la responsable para llevar a cabo, según la ley de licitación pública, tiene que tener una empresa. En este caso la empresa pues es una empresa que pertenece al gobierno del estado, que fue la API la que organizó esa licitación pública. Claro. Y cumpliendo, siempre lo comento, de que las licitaciones cumplen al pie de la letra todas las personas que entran, y uno de los motivos de corrupción que se manejan, por lo menos son 4 ejes a nivel en la política estatal de anticorrupción, es precisamente la tramitología que pone el gobierno, en donde ya las empresas a veces no las cumplen y se las quieren brincar, y entran en los primeros contactos de corrupción, si no es directamente con el funcionario que está licitando o con los que les facilitan la tramitología. En este caso fueron 5 empresas las que participaron. El techo financiero, bien lo decía el gobernador, es un parque que está evaluado en 16 millones de pesos y finalmente... Evaluado ya terminada la remodelación. Ya terminado, porque el techo financiero precisamente, que estaba para eso, el presupuesto aprobado por el Congreso, eran 16 millones de pesos. Pero ya terminado y todo... le metieron un sobreprecio. Pero uno diría, ¿por qué denunciar si fue una licitación pública y se cumplió con todos los requisitos? Aquí está el truco. En esos, de los 5 empresas y las menciono porque finalmente son portales de transparencia. Fue, bueno, el que la convocó fue José López Soto, que fuera el director de la API sí, en ese momento, y las empresas fueron Señalamientos Vial SADCB, Samuel Araiza Vázquez como persona física, Grupo Firme
de México, no el conjunto, sino esta es una empresa, el Desarrollo Corporativo Peninsular y Urbanizaciones COBA. Estas empresas, casualmente, en la mayoría de los contratos que API hizo en el sexenio pasado, son las mismas que participaron en la licitación de todo lo del malecón. En cualquier licitación del API, ahí aparecían estas mismas empresas. Sí, me suenan obviamente. Entonces, pues cada una se ofreció determinado costo por realizar esa obra. Entonces, ponemos el ejemplo, Baja Vial ofreció 25 millones de pesos. Samuel Araiza Vázquez ofreció 16 millones de pesos, Grupo Firme 23 millones de pesos, Desarrolladora Corporativo Peninsular 24 millones de pesos y Urbanizaciones COBA ofreció 9 millones de pesos. Cuando se hizo, si nos damos cuenta que el techo financiero era 16, pues casi la mayoría lo sobrepasó. Nomás 2 estaban dentro del rango, que era Samuel Araiza con 16 y Urbanizaciones COBA con 9. Pero cuando se hace el fallo para a quién se le adjudica, aquí viene lo interesante. Son aceptadas Baja Vial, Grupo Firme y Desarrollo Corporativo. Esas 3 que superaban el techo financiero fueron aceptadas. Hasta esa etapa de la licitación vamos. Y fueron desechadas por no cumplir con los requisitos Samuel Araiza y Urbanizaciones COBA. Las echaron para afuera porque por uno de los requisitos no daban. Entonces de las 5 echaron fuera 3. Pero dentro del mismo fallo, ahí viene lo interesante. El fallo se dio el 13 de octubre del 2020 y ahí se declaró desierta la licitación por un motivo. Y el motivo que dice, en este caso, el director del API, Jesús López Soto, José López Soto, perdón, él en el momento de emitir el fallo, cuando te dice desierta, tú dices, bueno, no participó nadie, pero aquí sí participaron, 2 fueron desechadas y 3 sí fueron aceptadas, sí, pero las declara desierta porque dice que todas superan el techo financiero del presupuesto. Okay. Entonces, las que estaban arriba de los 20 millones, pues igual quedaron fuera, entonces ni una quedó. Ahí es donde viene la situación. Entonces, no hubo licitación para esa obra, pero finalmente se hizo esa obra. Así es. Y ¿Cómo pasamos a esa parte? Bueno, como tenemos las fuentes de información y cualquier tipo de fuente de información viene desde el gobierno, desde los portales de transparencia y los medios de comunicación, pues el gobierno del estado emitió un boletín de prensa para ese acto el 26 de marzo del 2021 a través de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, y esa nota, ahí se da el banderazo inicio para la obra de rehabilitación del Parque Emiliano Zapata de la colonia Pueblo Nuevo, y dice que se tuvo una inversión de 27 millones de pesos. Todavía superando el techo que puso el Congreso, sí, de 16. Y esa, como finalmente es una nota periodística, dicen el precio, como dicen, el precio neto sin el IVA. Entonces, si nos llega, ya con los sobreprecios y con el IVA, nos llega precisamente a los 32 millones de pesos, que dijo el gobernador que no, que está sobrevaluada esa obra. Ok. Entonces, ¿cómo llegó? Si se declaró desierta. Desierta, exacto. ¿Cómo llegó? Y finalmente se construyó y hasta se publicitó. Y se publicitó. Sí. Es ahí donde pues ya a quién le corresponderá determinar de estos 5 licitantes, por lo menos a quién se le adjudicó. ¿Por qué? Porque eso ya es tema tanto de la Contraloría del Gobierno del Estado como de la Procuraduría. Podemos decir que entonces, después de que se declara desierta, ¿habrá algún artículo de ley en donde se diga, cuando se declaren desiertas las cosas, se va a hacer por adjudicación directa para continuar con la obra? Así es, sí, y precisamente ese es uno de los candados o de las formas en que tenían o tienen los gobiernos para poder adjudicársela a quien quieran. A quien quiera, al compadre, al amigo. Pues que suave, ahí está el truco. Ahí está el truco. Pero lo interesante del truco, pues hay que ver quiénes fueron los beneficiados, los licitantes en ese momento, o qué es lo que tenían.
y desmenuzamos a cada una de las 5 empresas. Bajavial, si recordamos, esta empresa está relacionada con todos los señalamientos y la pintura de la malecón. De las calles, malecón, y las 15 letras de Puerto San Carlos, que costaron un mundo, ¿no? Casi $1.5 million. Eso es esa empresa. En los portales de transparencia, esta empresa se le facturó 63 contratos y que suman aproximadamente 314 millones de pesos. Simplemente del periodo 2012 al 2021. Esa empresa de Bajavial. Samuel Araiza Vázquez. Tal vez el nombre no nos dice mucho, pero si nos posicionamos históricamente en el 2012, él era el administrador del centro SCT de aquí de Baja California Sur. El administrador. El administrador. No el director. No el director. El director era Pepe Toño, si lo recordamos. Entonces, a él ahí fue cuando se destapó el mayor acto de corrupción que hubo en la CCT. Y de hecho se metió la Contraloría y de ahí empezaron a salir los directores del centro SCT hasta la fecha. Y ahí está, como dato curioso, por eso se tendrá que tomar muy en cuenta que si entre estos está Samuel Araiza Vázquez, pues la actual Contralora del Gobierno del Estado debe de saber que tiene todo ese background, sí, ¿no? porque la Contralora General del Estado fue la directora jurídica del centro SCT cuando estalló el más acto de corrupción. O sea, se conocen justamente de ese evento. Y tendría que tener mucho cuidado con el conflicto de intereses, si fuera una de estas personas que está sujeta a investigación. El otro es el Grupo Firme. El Grupo Firme fue de los al que le tocó la construcción del CATAC, allá en Cabo San Lucas. Centro de Atención al Turista. Exactamente, el trato Miguel Lomelí, y tenemos el Desarrollo Corporativo Peninsular, que tiene casi todo lo de los ICIFES. Entonces, exactamente, están relacionados precisamente con costos y, por ejemplo, esta empresa facturó 178 millones. Desarrollos peninsulares. Peninsulares, 178 millones en el periodo del 2016 al 2021, aproximadamente. Entonces, ¿qué le corresponde ya hacer, tanto si es que ya es denuncia penal a la Procuraduría, pues que a través de la Contraloría? ¿Cuál de las dos es la que va a tomar las riendas? Pues las riendas, por lo general, es la Contraloría General, la que investiga, porque finalmente ellos hacen una auditoría para determinar precisamente el presupuesto asignado, los contratos asignados, el monte de la construcción y la evaluación, como bien lo dijo el gobernador, a cuánto ascendió. Pero el detalle es cuál del contrato, por qué hubo un uso diverso a lo que es la ley precisamente de licitaciones públicas, y finalmente se le asignó directamente cuando se declaró desierta este tipo de contratos. Pues ahí está, más o menos, y esto es un ejemplo de muchas obras que pueden ser el modus operandi irregular, ¿no? Sí, es el modus operandi. Recordemos que, por ejemplo, Bajavial son empresas que, en este caso, recayó a la investigación. Pero, por ejemplo, Bajavial se le asignó todo el malecón, la letra de San Carlos, y la segunda etapa del Museo de Arte, que son aproximadamente 75 millones de pesos. Ahí es donde se le asignó. Pero vienen una serie de comparativos en donde cómo comparas, y todo por el API. Por eso a veces digo que todos los caminos llevan al API. sí, está. Y me llama la atención que el director Narciso Agúndez Gómez decía pues que no había nada, ¿no? No había nada. Lo declaró. Sí, y finalmente le tuvieron que jalar las riendas y ya finalmente ya está encontrando ahí algunos detalles. Algunas cositas, sí.
Sí. Entonces, pues finalmente es esos temas. ¿Pero traes el dato a quién finalmente se le adjudicó el parque? No, porque finalmente ese dato ya lo maneja directamente la Contraloría del Estado. ¿Sí? Ya. Y precisamente por el debido proceso y por la transparencia y para no involucrar y ser esa situación. Lógicamente, si lo tuviera, con mucho gusto lo digo. Pero por lo menos la lotería están entre ellos, cinco, ¿no? Entre esos 5 todavía vigentes. Exactamente. Y obviamente, pues el tema de continuar con una investigación y todo esto, hasta ahí ya no pudo entrar transparencia. No, hasta ese momento no pudo, pero finalmente va a llegar el momento en que se decrete, si en dado caso prospera, se decrete un auto de una posprisión preventiva o una autovinculación a proceso, si es de materia penal. Sí, su presentación, obviamente, si es materia penal, si no, pues tendrá que presentarse para dar a conocer los argumentos de la misma construcción, del sobreprecio y de todo, ¿no? Y nomás para aclarar, se manejan dos vías, la administrativa, que es la Contraloría, en donde si al constructor o en dado caso al servidor público que licitó, pues va a ser inhabilitado y se le va a poner sanción económica y una inhabilitación para que desempeñe el cargo. Esa es una vía. Por la vía administrativa. Por la vía penal, pues ya vemos que se puede dar el peculado, el cohecho, el abuso de autoridad, que finalmente ahí es lo que va a ser sancionado tanto el constructor como el servidor público que se involucró, es con pena privativa de libertad. Tráfico de influencias también, obviamente. Tráfico de influencias, y como ya hubo reformas en el Código Penal de Baja California Sur el año pasado, ya viene de manera específica, precisamente cuando se trata de obras públicas, el que se pongan de acuerdo contratistas, funcionarios, claro. Para obtener alguna licitación o verse beneficiario ellos, a terceros o algo. Hubo un presidente municipal que finalmente estuvo preso en la cárcel. Él dijo a un periodista, lo recuerdo perfectamente: te pago el doble si me sacas una factura que haya emitido mi empresa. Y no fue una, fueron muchísimas facturas que no pudo comprar, pero precisamente actualmente estamos en la transparencia y cualquier contrato debe estar subido a las plataformas. No debe del gobierno ni de molestarse, ni de ocultar, ni el anterior, ni el actual, de a quién le estamos prestando la administración de los recursos públicos. Ahí está. Sergio, pues bueno, siempre interesante tu visita y obviamente los temas que nos traes aquí a Milet Noticias Baja California Sur. Te agradezco mucho el haber estado con nosotros, pues desmenuzando este tema por demás importante. Y bueno, la próxima semana te tendremos con alguna otra investigación interesante, obviamente de toda tu experiencia que tienes en temas de anticorrupción y sistema de justicia. No, pues te lo agradezco y con mucho gusto vamos a estar señalando en cualquier tipo de tema de corrupción y cualquier tipo de tema que puedan sugerir, con mucho gusto investigamos. Gracias, Sergio. Sergio Villarreal, doctorante en temas de anticorrupción y del sistema de justicia, también licenciado en Derecho, experto en ello aquí en este estudio. Nosotros vamos rápidamente ya al resumen de este día.